Hola. En el capítulo de hoy vamos a hacer un inciso en el alfabeto y vamos a hablar de serifs o serifas o remates, como queráis llamarles, que son unos elementos que vamos a colocar en ciertas partes de las letras para decorarlas. En las mayúsculas que hemos ido practicando en los distintos episodios hemos visto fundamentalmente dos tipos de letras. Unas en las que tenemos contraste entre los trazos finos y los gruesos y otras en las que no tenemos ese contraste y más o menos todos los trazos tienen el mismo grosor. Cuando vemos este estilo sin contraste, normalmente nos encontramos estos elementos, estas líneas que veis al final de algunos trazos que sirven para decorar la letra. En este capítulo no vamos a repasar todas las letras y dónde colocar los serifs en cada una de ellas porque sería muy largo y porque realmente no es necesario, porque si tenéis un editor de texto en el ordenador podéis buscar cualquier tipografía serif, cualquier fuente de ordenador que tenga este estilo serifs y ver dónde están colocados estos elementos en cada una de las letras. Aunque el estilo de serif cambie, por ejemplo aquí tenemos uno con unas líneas muy finas, mientras que aquí lo tenemos un poquito más grueso. Si os fijáis, en cada una de las letras estos elementos están colocados en el mismo sitio. Podemos tener alguna diferencia en las letras redondas y algunas veces también en las letras que tienen ápice también podemos ver ese serif colocado en el vértice, pero en general siempre los vamos a encontrar en el mismo sitio. El objetivo de los serifs no es hacer que la letra sea más legible. De hecho, sobre todo si estamos trabajando a un tamaño muy pequeñito, estas líneas nos pueden confundir un poco y pueden dificultar la lectura de un texto. Pero como en lettering lo que queremos es tener letras grandes, que sean impactantes y que sean vistosas, podremos utilizar este elemento para decorarlas sin ningún problema. Como hemos visto, no todos los serifs son iguales. Los más sencillos serían los que están formados por únicamente una línea muy fina colocada al final del trazo y que en inglés se llama hairline serif. Si unimos los extremos de esta línea con el trazo principal de la letra, tendríamos unos serifs con una modulación de anchos, es decir, que van cambiando de anchos conforme nos acercamos al trazo principal, y que en inglés se llaman bracketed serif. También podemos tener remates en bloque, en los que tenemos una especie de rectángulo en la parte superior o inferior del trazo. Y también podemos tener una combinación de estos dos estilos en los que tengamos este rectángulo y en la conexión con la letra tengamos también estos arcos. Fijaos que cuanto más grande es el serif, más grande voy dibujando el trazo. Aunque este en principio se podría aplicar a cualquier tamaño de letra, conforme más grandes sean nuestras letras y más anchos sean nuestros trazos, más grande podrá ser también el serif que pongamos en esa letra. También podemos tener otro tipo de serif, que son los serifs bifurcados, en los que a partir de este punto central salimos con una curva hacia cada uno de los lados, como si fuera la cola de un pez. Y si queremos complicarnos un poco más la vida, podemos añadir un tercer pico aquí arriba y tener un serif de este estilo. Y partiendo de un serif de bloque, también podríamos tenerlo bifurcado, como en este de aquí. El tipo de serif que elijamos también depende un poco del mensaje que estemos intentando transmitir. Por ejemplo, si buscamos un estilo de letra más serio, más clásico, utilizaremos un serif más pequeño, más discreto, como este de aquí, pero si queremos hacer unas letras más alegres o un poco más desenfadadas, pues podemos pasar a un tipo de serifs un poco más llamativos.
Otra pregunta que me hicisteis es dónde colocamos los serifs. Por ejemplo, si nos hemos marcado estas líneas guía, con la línea base y la altura de mayúsculas, para dibujar nuestras letras, podríamos dibujar el esqueleto y la forma principal de la letra entre estas dos líneas, y colocar los serifs después, aunque sobresalgan un poco por encima y por debajo. En general, si hacemos otra letra que esté al lado de esta, vamos a tener esos serifs que sobresalen también por arriba y por abajo. Por ejemplo, en esta letra P, en la parte de abajo dibujaríamos el mismo tipo de serif, y en la parte de arriba tendríamos que modificar un poco este trazo para tener un serif bifurcado por un lado y que por el otro acompañe un poco a la curva del anillo de la P. Pero ya veis que al final más o menos las letras han aumentado un poco de tamaño, pero siguen siendo iguales de altura entre sí. El problema puede venir si hemos dibujado algún esqueleto de alguna letra redonda, como por ejemplo la letra O, porque esta letra no va a tener serifs ni en la parte de arriba ni en la parte de abajo. Entonces, si estas letras que ya teníamos que hacerlas de por sí un poquito más grandes, porque nos van a parecer visualmente más cortitas, si encima no le ponemos estos elementos nos va a quedar muy pequeña. Así que si hemos colocado los serifs por debajo y por encima de las líneas guía, las formas redondas, lo más seguro es que tengamos que volver a dibujarlas para que sean de la misma altura que el resto de letras. Si en esta letra queremos poner algún elemento decorativo que se parezca a los serifs que hemos puesto en las otras letras, aunque no tengamos ningún terminal, siempre podemos añadir alguno de esos elementos en la zona central de la letra. La otra opción es dibujar esos serifs entre las líneas guía. Para practicar los serifs, la próxima vez que encontréis alguna letra que tenga algún elemento de este tipo que os guste mucho, intentar identificar en qué partes de las letras está aplicado, si coinciden con alguna de las tipografías de referencia de serifs que tengáis para consulta o si hay algún serif que está colocado en algún sitio diferente. Y como vimos en una de las primeras clases, acordaros siempre de intentar tener una letra redonda, una letra cuadrada y una letra triangular para poder construir todo el alfabeto a partir de esas. Disfrutad mucho practicando durante el fin de semana y nos vemos el lunes con la S.